Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, mi hermano. Nos ponemos de pie y vamos a abrir la Biblia en una porción muy conocida por el pueblo del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Y dice, hermanos, la palabra bendita del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bendito Señor, bendito Dios, te adoramos. Padre, bendecimos tu nombre. Nos llenamos de tu presencia, Señor. Nos gozamos, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tu amor es eterno. Por eso pedimos en esta hora, Señor, esa fortaleza. Pedimos, amado Dios, que ese poder sobrenatural tome el control de nuestras vidas y que entendamos la palabra, que entendamos el consejo que tú quieres darnos en esta noche. Gracias le damos, mi Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Sigamos a Jesús. Es el tema, hermano, que queremos hablar esta noche. Sigamos a Jesús. Cuando leemos, hermano, esta porción que hemos leído esta noche, nos damos cuenta de algo importante. Y es, amada iglesia, que Jesús, como Dios, como hombre, esa dualidad que había de él, hermano, dos personalidades, era 100% hombre y era 100% Dios. Sí, Señor. Esa unión hipostática que había en él lo hacía capaz de hacer, hermano, todas las cosas sin la ayuda de nadie. Pero el amor de Dios inicia manifestándose ahí, que pudiendo él, hermano, teniendo la suficiente capacidad de hacer las cosas mejor, nos dio oportunidad a nosotros. Nos abrió a nosotros la oportunidad de que pudiésemos también ser parte de la bendición que él traía para esta tierra. Y sabe, hay algo importante, hermano. No importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo, oiga, no importa quiénes somos, no importa qué estamos haciendo en esta tierra, en este mundo, Dios quiere darnos la oportunidad de que seamos útiles para el hombre y para Él. Así es, amén. Para Él, hermano, porque vamos a hacer la voluntad de Él. Y para el hombre, porque a través de la voluntad de Dios vamos a abrir la puerta para que aquel que no conoce a Dios pueda tener la oportunidad de salvar sus vidas para darle la honra y la gloria a aquel que la merece. Ahora, cuando vemos esto, hermano, vemos algo importante. Y esto es, iglesia amada, somos útiles para Dios. Así es, Señor. Somos útiles para Dios, hermano. En ningún momento usted y yo podemos decir, yo no sirvo para nada. ¿Cómo no? Servimos para mucho. Servimos para hacer, en primer lugar, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. ¿Sabe qué es lo necesario, hermano, y qué es lo que necesitamos nosotros?
que estemos decididos a hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Así Que es. estemos decididos a escuchar a Dios. Que estemos decididos a hacer la voluntad de Dios. Nos dice esta palabra, hermano, que andando Jesús junto al mar de Galilea, Dios dice a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Sentados? No, estaban trabajando. Dice, hermanos, que cuando los vio echaban la red en el mar porque eran pescadores. Muchas veces, hermano, cuando Dios nos pone la oportunidad de hacer su voluntad, ¿cuál es el argumento que muchas veces hemos oído? No tengo tiempo. Muchas veces decimos, hermano, tengo tanto que hacer y no me queda lugar para hacer la obra de Dios. Es que yo trabajo, hermano. Es que Dios busca gente que trabaja. Así es. Por dos razones. La primera, porque el trabajo honra y dignifica a la persona. Y en segundo lugar, porque el que trabaja no tiene tiempo para hacer cosas desagradables. El que trabaja no tiene tiempo para perderlo, sino que, hermano, todo el tiempo que tenemos queremos ocuparlo en algo positivo, en algo bueno, en algo que traiga satisfacción para nosotros. ¿Y qué mejor el tiempo? Dedicándoselo al Señor. Hermano, ese es el mejor tiempo. Ese es el tiempo más maravilloso que Dios nos ha puesto. Y también, hermano, otro aspecto maravilloso es tener el encuentro con Dios. Así es. Pienso en lo personal que esa ha sido la experiencia más importante de nuestra vida. Es haber tenido el encuentro con el Señor. Haber tenido el encuentro con Jesús, porque eso, hermano, nos trae milagros y nos trae buenas noticias. ¿Sabe usted que el Evangelio es buena noticia? Sí, Señor. Y esa noticia, esa buena noticia, nos trajo Jesús. Porque Jesús, hermano, es el reino de Dios, es Jesús. Y qué maravilloso, hermano, cuando Dios te ve a ti y a mí, cuando Dios nos ve esforzados, trabajando, ocupados, hermano, dice el Señor, esta gente ocupada quiero. Gente que trabaje quiero una obra. Por eso, hermano, cuando Jesús venía, vio a los dos hermanos. Hermanos, mire qué importante. Pienso, hermano, que Jesús, qué bonito, hermano, y qué linda la misión de Jesús. Desde que vino era predicar la palabra. Aleluya. Desde que vino era ponernos la luz Sí, amén. del conocimiento a nuestros pies, para que ahora, como decía mi hermano que estaba dirigiendo, le encontramos el sabor a este tiempo. Le encontramos el sabor al tiempo de la oración, al tiempo de clamor, al tiempo de la alabanza. Le encontramos sabor porque sabemos que todo lo dirigimos para Dios. Amén, así es. Todo lo que tú y yo hacemos debe ser dirigido para Dios. Amén. Y qué proceso más lindo, hermano, hizo Jesús. Primeramente en Pedro y Andrés, su hermano. Ese proceso fue maravilloso porque fue un proceso transformador que hizo en cada uno de ellos. Y ese mismo proceso que hizo en Pedro y en su hermano Andrés, ese mismo proceso ha iniciado con nosotros. Y ese mismo proceso, hermano, no va a dejar de darse ese desarrollo hasta que Cristo venga por ti y por mí. Amén, gloria a Dios. Porque tú y yo necesitamos ser transformados continuamente. Sí, amén, así es. Tú y yo necesitamos ser experimentados para saber, iglesia, si hemos aprendido, si estamos entendiendo el proceso para el cual Cristo nos ha llamado. Aleluya. Quizá muchas veces el enemigo nos pone en la mente, ¿y para qué soy evangélico?
¿Y para qué estoy aquí? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el propósito? El propósito es, si estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado. Bendito. Aquí no te has metido tú, hermano, aquí Dios nos ha metido en este negocio. Dios nos ha metido en esto. Dios nos llamó. Y sabes tú una cosa, que el amor de Dios nadie puede detenerlo, porque el estar en esta noche en este lugar es una obra perfecta de Dios. Aleluya. El estar aquí, hermano, es un regalo de Dios. ¿Y sabe por qué es un regalo? Porque tú y yo no tenemos capacidad de hacerlo nuestro si Dios nos lo hubiera dado. Pienso que Jesús, hermano, se detuvo y de lejos vio a Pedro, de lejos vio a Andrés, y veía, hermano, aquellos hombres bien ocupados. Hermano, usted sabe que el trabajo de pescador es bien tremendo, hermano. Esa gente se quema con el sol. Y la mayoría de ellos, hermano, es curioso que andan sin camisa. Andan sin calzado y pantalones cortos. Hermano, ¿por qué? Porque andan listos para cualquier destreza en su trabajo. De lejos de Jesús, de lejos el Señor Jesús los vio. ¿Y qué pensó? El que trabaja merece recibir de Dios. El que trabaja merece recibir de Dios. Y entonces, hermano, fue el llamado para Pedro y Andrés. Y así, hermano, como se fijó en ellos, se ha fijado en cada uno de aquellos que seguimos y que nos interesamos en conocer más a Dios. Porque oiga esto, cada vez que nos decidimos seguir a Jesús, lo conocemos más. Cada vez que leemos la palabra, lo conocemos más. Señor. Cada vez que nos metemos en clamor, en oración, lo conocemos más. Cada vez que nos quedamos en un ayuno, lo conocemos más. ¿Por qué? Porque conocemos más la palabra, y la palabra de Jesús. Así es. Por eso, hermano, la palabra, cuando tenemos cerrada la Biblia, está. Pero cuando la abrimos, comienza la palabra a llegar a tu mente y tu corazón. Sí. Por eso es que tú y yo no podemos vivir fuera del Evangelio. Así es. Tú y yo no podemos vivir fuera del Evangelio. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, tu lugar está allá. Sí. Tu lugar no es aquí, porque los hijos de Dios no podemos estar ociosos. Aleluya. Los del ministerio de alabanza, hermano, no pueden venir a sentarse sin tocar los instrumentos, porque saben que hay un propósito en ellos, y el propósito es estar en este lugar. Hay un propósito grande en cada uno de nosotros, no es el mismo. El de servir, hermano, es un propósito de Dios. El de la alabanza es otro propósito de Dios. El de estar aquí es otro propósito de Dios. Pero lo maravilloso es que estemos donde estemos, estamos cumpliendo el propósito de Dios en nosotros. Así es. Gocémonos, hermanos, porque no estamos sirviéndole al hombre. No estamos sirviéndole al hombre, sino que estamos sirviéndole a Dios. Y sabe, hermano, la vida del hombre es de desafíos. La vida del hombre es de desafíos desde que nace hasta que muere. Sí. Pero qué importante es cuando nosotros tenemos esos desafíos, pero por hacer la voluntad de Jesucristo. Él, hermano, Él, antes de llamarte a ti y a mí, ya tenía listo, ya tenía definido a dónde te iba a poner a ti. Gloria a Dios. Antes de llamarnos, el Señor, hermano, ya tenía definido a dónde nos iba a poner para hacer su obra.
Señor en su corazón, hermano, que todo lo sabe, todo lo conoce, sabía que sí iba a tener misericordia de nosotros. Y oiga bien, el Señor, hermano, usa este término especial en los pescadores, porque ellos ya entendían este idioma. Cuando les dijo nuestro Dios, les dijo el Señor, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos ya sabían qué significaba ser pescador. Ellos ya sabían, hermano, que todas las experiencias, todas las estrategias que usaban para poder pescar, iban a utilizar para pescar los hombres. Iba a utilizar para pescar a aquellos que después, que posteriormente íbamos a ser discipulados para hacer su santa voluntad. Dice hermano 19 que leíamos, y les dijo, venid en pos de mí. Ahora le pregunto, cuando usted y yo, hermano, somos llamados para hacer la obra de Dios, ¿cómo se siente usted? Bendecido. Hermano, se siente primeramente agradecido con Dios. Señor. Porque hay oportunidad. Hay gente, hermano, que quiere servir, pero no se esfuerza. Quiere servir, pero no se prepara. Es como aquel hermano que nunca recibió Santa Cena. ¿Y por qué no la ha recibido? Porque hay algo que no puede cumplir. Hermano, pero ya se acostumbró a no recibirla, cuando lo correcto que tiene que ser ordenar su vida para poder recibirla. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que estar aptos para hacer la voluntad de Jesucristo. Tenemos que estar aptos, y en su mente y en mi mente, hermano, nunca que se nos cruce decir, no tengo tiempo, no puedo. Es que eso, hermano, es para gente con capacidad, y yo no tengo capacidad. Tú y yo no teníamos capacidad. A Bezaleel y a Oholiab no tenían conocimiento de nada, pero el Señor en el momento los dotó de conocimiento y los mandó para diseñar lo más delicado del tabernáculo. Sí. Ahora tú y yo, hermano, no es necesario que estemos preparados. El Señor nos va a preparar. Tú y yo quizás, hermano, podemos estar preparados académicamente, pero espiritualmente no. Y es bueno estar capacitado en ambos aspectos. Uno para servirle a Dios y otro para rebuscarnos en esta vida. Pero ambas son buenas. Ahora, claro que si, hermanos, si vemos, lo medimos por importancia, podríamos decir, hermano, pero es mejor la espiritual. Pero, ¿qué va a pasar si tú no tienes capacidad también no material? Necesitamos de las dos. Una para acá y otra para allá. Bendito el Señor. Necesitamos, hermanos, estar preparados para hacer la voluntad de nuestro Padre. El Señor sabía que Pedro y Andrés iban a ser buenos pescadores, hermano. Hasta, ¿sabe, hermano? Hasta la forma como lanza la red. Si usted y yo la lanzamos, nosotros mismos nos maniamos, hermano. Eso. Pero ellos, hermano, tienen estilo. Y en la forma como lanzaban, hermano, el Señor hasta en eso veía la capacidad que tenían. Entonces el Señor dijo, bueno, estos son buenos para pescar, ahora también los voy a preparar para que sean buenos pescadores de almas. Buenos pescadores de almas. Y lo importante, hermano, que nos explica también aquí en el 4:20, dice, hermano, que ellos no pensaron dos veces. ¿Qué decís, Andrés? Nos vamos a morir de hambre. ¿Y cómo vamos a comer? ¿Por qué? Porque ese es nuestro oficio.
Hermano, yo he conocido muchos testimonios de hombres de Dios que han dejado empresas, han dejado grandes posiciones económicas, buenas terrenalmente hablando, por venirse a buscar y a obedecer el llamado de Dios. Ahora, ¿cuándo, hermanos, que vamos a ser capaces de reaccionar o de tener esa forma de ver las cosas? Cuando tú y yo hemos sido llamados. Cuando tú y yo nos metemos en este rol, tenemos miedo. Tenemos miedo de meternos, de lanzarnos. Pero aquí, hermano, lo que yo veo en estos hombres, el Pedro y Andrés, lo que veo es que estaban con toda la disponibilidad de hacer y obedecer y sujetarse al llamado de Jesús. Por eso dice en el 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Ahora, tú y yo, hermano, estamos con esa voluntad de hacer la voluntad de Dios. Estamos con esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios. Dispongámonos. Dispongámonos. Dispongámonos, hermanos. Si Dios nos está tocando, si Dios nos está llamando, si Dios, hermano, nos está escogiendo para ser vasos de honra para su gloria, no desistamos de hacer la voluntad de Dios. Amén, así es. Quizá, hermano, va a haber algún estorbo por ahí. Algo, hermano, porque nosotros somos bien susceptibles. Nos llaman al Señor y muchas veces hasta los primeros días que venimos a la iglesia, venimos con la Biblia escondida. Que no sepan que voy a la iglesia porque se van a reír de mí. Yo pienso, hermano, que los pecadores eran muchos. Y estaban viendo a Pedro y Andrés. Y que muchos dijeron, mirad Pedro y Andrés, a ver cómo le va a ir ahora. Mirad porque a Jesús no lo veían como usted y yo lo vemos. Y gloria a Dios que estamos aquí. Porque usted y yo, si hubiéramos estado allá, a saber cómo hubiéramos actuado también. Santo. A saber cómo hubiéramos actuado. Usted y yo actuamos bien, hermano, porque, en primer lugar, porque Dios tiene misericordia. En segundo lugar, porque nos da entendimiento. Porque lo hemos leído en la palabra y creemos que esta es la verdad. Pero ellos lo vieron y muchos de ellos no creyeron en Jesús. Muchos de ellos no creyeron en Jesús. Entonces, hermano, es normal, pero gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que usted y yo sí le hemos creído a nuestro eterno Santo Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es una gran maravilla, hermano. Y ser parte, estar dentro de la voluntad de Dios, es algo increíble. Hermano, gocémonos todos los días. Aleluya. Donde quiera que andemos, hermano, nos saquemos a Cristo en nuestro corazón. Oigamos alabanzas para que andemos conectados con Dios. Oigamos alabanza para que andemos conectados con Dios. Porque, hermanos, si no nos conectamos con Dios, vamos a ser cristianos aquí y vamos a ser mundanos afuera. Señor. Y como todos terminan con nos, mundanos y cristianos, pero no son lo mismo. Uno es para dar la gloria a Dios y otro es para callar que somos hijos de Dios. Pero Dios, hermano, Dios es lo mejor de ti y de mí. Mateo 6:33 dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que tú y yo necesitamos serán añadidas, dice la palabra. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que no busquemos primero, hermano, no busquemos primero la recompensa, sino que primero busquemos el trabajo en la obra del Señor. Amén, así es. Primero busquemos hacer la voluntad de Dios, y dice la palabra, después vendrá la recompensa, después vendrá el pago,
Después vendrá, hermano, la bendición de parte de Dios. Yo sé que todos queremos bendiciones de Dios. Sí, amén, así es. Y tenemos derecho. Claro. Oye, que hay aquí que no tiene derecho. Todos tenemos derecho, hermano. Sí. También los derechos tienen obligaciones. Claro. Tenemos derecho a recibirla, pero tenemos la obligación de sujetarnos. Sí, sí. Tenemos la obligación de obedecer a nuestro papá. Sí, Señor. Porque ese es nuestro papá. Ese es nuestro verdadero padre. Y no hay cosa más maravillosa que ser obrero de Dios. Amén, así es. No hay cosa más importante que ser trabajadores de Dios. Sí, Señor. No hay cosa más importante, hermano, que saber que nuestro trabajo no es en vano. Y no debemos olvidar que nuestro trabajo no es para ningún mundano, es para el que hizo los cielos y la tierra. Así es. Es para el que hizo todas las cosas que existen. Y es para el que te hizo a ti y me hizo a mí. Amén, bendito Dios. Es para él, para el que usted y yo trabajamos, mi hermano. Algunas veces, hermano, Dios nos va a trasladar de donde vivimos a otro lugar para que hagamos su voluntad. Sí. Porque dice la palabra que muchos no creyeron en Jesús. No siempre somos profetas en nuestra tierra. No siempre somos profetas en nuestra tierra. Pero veamos el caso de Abraham. ¿De dónde lo llamó el Señor Abraham? Lo llamó de Babilonia. Lo llamó de Babilonia. De Ur de los Caldeos. Mire qué tremendo. Y de este hombre que no es israelita nació el pueblo de Dios. Sí, amén, así es. Así que a ti y a mí el Señor nos puede ocupar, nos puede usar, nos puede, hermano, puede disponer de nosotros para hacer lo que Él quiera. Lo único que podemos estar seguros que lo que Dios haga de nosotros va a ser bueno y maravilloso. Sí, amén, así es. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es obedecer. Es obedecer lo que Dios nos diga. Es obedecer al mensaje de Dios. Es obedecer a la palabra de Dios. Pero también hay una cosa, mi amado hermano. Tenemos que saber si de Dios viene lo que estamos oyendo. Tenemos que entender si de Dios viene el mensaje que está cayendo a nuestros oídos. Tenemos que entender bien si de Dios viene lo que tu corazón está sintiendo. Así es. Porque el enemigo se viste de ángel de luz también. Sí, así. Y podemos creer que aquello viene de Dios. Pero no hay nada mejor. Yo hoy por la mañana en una reunión de pastores decía un pastor, lo vi muy santulón, y dijo: en todo lo que vamos a hacer, pidámosle a Dios. Hermano, hay cosas que las necesitamos así. Entonces Dios quiere que le pidamos, pero también quiere que nos decidamos. Si el hijo pródigo hubiera dicho: me estoy muriendo de hambre, pero en la casa de mi padre hay mucha comida, y no se hubiera movido, se muere de hambre con los cuchillos. Pero no, él reconoció, se levantó y caminó. Y cuando él hizo eso, el Señor completó el propósito que había puesto en su corazón. Así es que, hermanos, no esperemos, hermanos, que Dios va a hacer todo, porque en sí Dios ya hizo todo. Dios ya hizo todo en nosotros. Sí. Lo que tenemos que hacer ahora es obedecer. Sí, amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, estamos pidiendo el trabajo al Señor, pero no salimos de la casa? Y estamos esperando, hermano, que Jesús llegue y le diga: hijo, aquí está el trabajo, presentarte mañana. No es así. Pidámosle al Señor, pero nosotros no vamos. Pidámosle al Señor, pero nosotros esforcémonos. Señor, úsame. Señor, dame capacidad. Señor, dame conocimiento. Señor, dame sabiduría. Y comience a pedirle a Dios. Pero usted también métase con Dios. Usted también métase con Dios, que allí vendrá la bendición. Igual que Pedro, igual que Andrés, Abraham estaba dispuesto. Igual que ellos estaban dispuestos.
Ahora le pregunto, ¿nosotros estaremos dispuestos para obedecerle a Dios, hermano? Sí, amén. Oiga, qué tremendo es él. Claro. ¿Estamos dispuestos? Sí, Señor. Eso es lo que vale. Eso es lo que cuenta. Y muchas veces Dios nos va a probar. ¿Estás dispuesto, hijo? ¿Estás dispuesto, hija? ¿Estás dispuesto, hijo? Y Dios nos va a poner la oportunidad. No, hermano. No, yo estaba bromeando, hermano. No, Dios no bromea. Dios cumple sus propósitos. ¿Y sabe qué, hermano? Hermana, si queremos que las promesas de Dios se cumplan, obedezcámosle a Dios. Abraham, ¿quién no conoce a Abraham? Todo el mundo sabe quién es Abraham. Y no lo conocieron. Pero ¿por qué lo menciona la palabra? Porque fue un hombre obediente. No es que no tuvo dificultades, hermano, claro que tuvo dificultades. No es que dudó más de alguna vez de Dios, claro que dudó. Pero ¿sabe qué? Pasa algo en este hombre, hermano. Y es que siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Siempre estuvo dispuesto. Lo que usted y yo necesitamos es eso, hermano. Estar dispuesto. Y cuando sentimos, hermano, que estamos en un impas, que lo hago o no lo hago, tenemos rodillas, tenemos boca para hablar con Dios. Para que no agarremos un camino que no es el de nosotros. Cuando nos movemos en la dirección de Dios, oiga bien, veremos la mano de Dios a nuestro favor. Abraham vio la mano de Dios porque obedeció. Lot se dejó llevar por la mirada, por los ojos. Vio lo bonito, pero las cosas no eran así. No todo lo que tú y yo miramos bonito es bonito. No todo lo que tú y yo vemos y creemos que es lo correcto. Pero estamos muchas veces, iglesia del Señor, estamos muy pegados a lo material. Estamos muy pegados a lo material. Tenemos que irnos soltando un poco. Porque cuando Cristo venga, mi hermano, todo aquí va a quedar. Todo aquí va a quedar. Sí, hermano, eso ya lo sé, hasta la memoria. Pues sí, pero ¿por qué no nos decidimos? Si lo importante es que lo sepamos, pero aparte de eso, hermano, que lo sepamos y también que lo practiquemos. Dios quiere, hermano, que lo practiquemos, que nos demos cuenta realmente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está reclamando de cada uno de nosotros. Filipenses 3:20 dice, iglesia del Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es aquí. Claro, tenga bonita su casa, arréglala. Si puede, hágale 2 o 3 plantas, perfecto. Pero no saque al Señor de su corazón. No saque al Señor de sus planes. Porque eso sí tiene que ser claro, que por muy bien que vivamos en esta tierra, no vamos a vivir eternamente. Porque nuestra ciudadanía está allá. Así es, Señor. Hermano, a mí me da gozo cuando el Señor dice, voy a preparar moradas para ustedes. Voy a preparar habitaciones para ustedes. Porque donde yo esté, iban a estar ustedes conmigo. Hermano, mire qué importante somos para Dios. Mire qué espacio más grande, hermano. Qué espacio más especial hemos encontrado en el corazón de Jesucristo. Donde yo esté, van a estar ustedes. Donde yo esté, van a estar ustedes conmigo. Señor. Aunque nos parezca difícil, hermano. Aunque nos parezca difícil, tenemos que hacer una cosa, hermano. Tenemos que obedecer el llamado de Dios. Aunque dudemos, tenemos que esperar, hermano,
tenemos que obedecer ese llamado de nuestro Padre eterno. Éxodo, hermano, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí Dios lo condujo para ahí, porque ahí lo iba a llamar. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. El llamado era específicamente para él. Ahora le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Jesús llamó a Moisés? ¿Por qué no llamó a otro? ¿Por qué llamó a Pedro y Andrés? Porque ellos conocían perfectamente el trabajo de pescadores. ¿Por qué llamó a Moisés? Porque la misión que le iba a dar era una misión dedicada. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés se había criado en el palacio donde iba a entrar. Moisés ahí, hermano, había crecido, ahí se había desarrollado. Y dijo el Señor: no hay nadie que conozca mejor el palacio, dónde entrar y dónde salir, que mi hijo Moisés. Así es. Entonces, a ti y a mí el Señor no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacerlo. Quizá usted y yo vamos, algún momento vamos a decir: Señor, soy tartamudo. Pero el Señor le va a decir: ¿sos o te haces? Porque a Dios, hermano, no olvidemos eso. A Él no lo podemos engañar. Él todo lo sabe. Dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de Reuel, o Jetro, que es lo mismo. Sí. Otra vez vemos, hermano, que no llama gente sin oficio, llama gente que trabaja. ¿Y qué andaba haciendo, hermano? Andaba de cabeza, no de cola. Un montón de ovejitas detrás de él y eran ahí. Entonces tú puedes guiar al pueblo que me está clamando en Egipto. Tú vas a ir a traerlos. Hermano, ser caudillo es un privilegio maravilloso de Dios. Y ese es el trabajo que tú y yo tenemos. Guiar a las ovejas del Señor. ¿Y cómo las vamos a guiar, iglesia? Con nuestro testimonio en primer lugar. Los testimonios hablan más que las palabras. Porque muchas veces podemos decir tantas cosas y la gente nos va a decir: si usted no lo dice, no lo creo, porque al verlo a usted, otra cosa. Pero es mejor que le digan: créame que si usted lo hubiera dicho, yo lo veo en usted, porque el testimonio nuestro habla más que nuestras palabras. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Había muchos, pero Dios llama al que sabe que le va a servir. Había muchos, pero dice, hermano, 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A usted y a mí Dios nos ha llamado, no estamos aquí por gusto. Hermana, a ti Dios te ha llamado. Sí, Señor. Para algo te ha llamado. Gloria a Cristo. Hermanos, Dios nos ha llamado. Para algo nos ha llamado el Señor, no para que estemos solo sentados. Para algo nos ha llamado. Sí, Señor. Hermana, a ti te ha llamado quizás para diaconisa. A ti te ha llamado quizás para que también le alabes al Señor. Es que yo canto feo, hermano. Por eso nos preparamos. Por eso nos capacitamos, hermanos, en el Señor, para hacer su santa voluntad.
El Señor, hermano, conoce nuestro estado anímico. Él sabe cómo ha venido esta noche. Él sabe cómo hemos venido todos. Así es. Él sabe si usted vino sin ganas. Ay, Señor. Él sabe si usted vino feliz, gozoso. Él sabe si usted vino por un compromiso. Dice que el tío eunuco lo llamó y él iba, ¿qué? Leyendo la palabra. Aunque no entendía, pero iba leyendo la palabra. Ahí lo llamó el Señor. Mire qué lindo. Y utilizó otro hombre que llamó para que completara el milagro. Llamó a Felipe. Qué maravilloso eso. Llamó a Cornelio el centurión. ¿Por qué lo llamó a él? Porque dice que él oraba, él ofrendaba, él daba limosnas. Hermano, qué bonito cuando la palabra nos dice que él era religioso, pero Dios vio eso en él y dijo: lo único que hace falta que yo lo cambie, que yo lo transforme. Y él, hermano, dice que hizo esa obra perfecta en este hombre. Llamó a aquel hombre que estaba pendiente de Pablo y de Silas, que ahí le habían dado la misión que los cuidara, que no se vayan a ir. Y al final, él fue el bendecido, hermano. Dios lo llamó, y mire qué condición lo llamó. Lo llamó también para que fuera instrumento en su ministerio. Lo llamó para que fuera instrumento en su obra. Y también, y no solo a él, mi hermano, a toda su familia. Sí. Llamó a aquel hombre, hermano, que nadie lo quería, a Zaqueo. Lo llamó cuando él estaba ocupado, él estaba sentado, hermano. Él estaba, porque era bueno para cobrar los impuestos. Pero le inyectó, hermano, le puso el deseo de querer conocer a Jesús. El Señor le dijo: es necesario que ahora te vayas para tu casa, porque para allá voy. Oiga, qué importante. Y aquel hombre, hermano, pienso que se cholló en aquel sicómoro y salió corriendo hasta tropezándose, hermano, porque qué lindo es cuando Jesús quiere llamarnos para que hagamos obra. Así es, gloria a Dios. Qué importante cuando Jesús nos llama. Sí, Jesús. Ahora veamos nosotros, ¿en qué condición estabas tú y yo cuando Cristo nos llamó? ¿En qué condición estábamos? ¿En qué condición nos movíamos? ¿En qué condición estamos cuando Jesús dijo: hoy quiero encontrarme contigo? Gloria a Dios. Cuando Dios planificó ese encuentro tierno, ese encuentro amoroso con nosotros. Hermano, quizás nos queríamos morir, pero el Señor te dijo: no, yo no quiero la muerte para ti, yo quiero la vida para ti. Aleluya. Porque le dijo el Señor: yo no soy muerte, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así es, amén. Entonces, hermano, muy importante. Cierro contando, hermano, la asociación de pastores a la que pertenezco. Hicimos, hermano, un evento muy apoteósico aquí en el 20 abajo. Estaba, hermano, el mensaje del evangelista que trajimos de Estados Unidos. Venía un varón, hermano, como que no era de esta tierra, desubicado, llegó, se sentó en la cuneta y comenzó a oír la palabra. Cuando el evangelista, hermano, hizo el llamado, él hizo el intento por levantarse, pero no lo logró. Pero diáconos que habían ahí se fueron, le pusieron manos, ahí acercaba Jesús y les dijo: ¿sabe para dónde iba? A matarme. Oiga, de la muerte nos rescata Jesús. Sí, amén, así es. De la muerte nos rescata Jesús. Así es. Por eso, hermano, debemos reconocer que si alguien realmente nos ama es Jesucristo. Gloria a Dios. Si alguien nos ha rescatado de la muerte es Jesucristo. Sí, amén. Y si alguien, iglesia, si alguien sigue cuidando, si alguien sigue peleando por nosotros, es el Señor. Gloria. Pero Dios quiere dos cosas nomás de nosotros: que le obedezcamos
y que trabajemos por Él. Señor. Hermano, hermana, no nos acomodemos, hermano, no nos acomodemos. Dispongámonos a trabajar para el Señor. Sí, Jesús. No se quede solo en la silla. Levántese y haga la voluntad de Dios. Que a los que le obedecen a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Es promesa de Dios. Entonces, hermano, hermana, si obedecemos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y todo aquello que está en tu corazón, todo aquello que está en nuestro corazón, todas aquellas necesidades que hay, Dios va a ser perfecto en suplirlas. Solo callámosle a Dios, obedezcámosle a Dios y dispongámonos para trabajar para Dios. Si así lo hacemos, hermanos, la gloria de Dios se va a mover para traer luz y luz en abundancia a nuestro caminar. Y el que camina en luz, hermano, no se va a extraviar, no se va a perder, porque solo hay un camino y ese es Jesús. Gloria a Cristo. Caminemos en ese camino, hermano, y que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos sustente en todo. Amén. Amén. Digámosle gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias. Ayúdanos.